selección, Juan, para mañana? Mirá, te comento, yo desde hace semanas vengo analizando la astrología de Argentina para el Mundial en base en diferentes técnicas, ¿no? La carta natal del país, la carta Ujú. natal de la AFA, del ciclo Scaloni, de Messi. En casi todas de ellas veía buenos indicadores, por eso yo dije que Argentina iba a ser un Mundial destacado, lo cual lo Sí. sostengo. Esto me hace pensar que Argentina avanzará de ronda. Me Ujú. sorprendería mucho que con estos aspectos astrológicos de la presencia fuerte de Sol, de Júpiter en esas cartas que son indicios positivos, Argentina se vuelva tan temprano del Mundial. Lo que pasa es que astrológicamente está muy fuerte en esas cartas que te mencioné para este periodo el Sí, planeta Neptuno, que tiene que ver mucho con idilios o ilusiones que son muy desmedidas. Es como cuando se infla el globo demasiado claro. o no estamos parados con los pies sobre la tierra, ¿no? Y estamos como volando mucho. Y eso yo lo advertí hace semanas diciendo como que deberíamos bajar las expectativas, las ilusiones, porque podríamos recibir como después, obviamente, que se nos derrumbe el castillo. Claro. Creo muy bien que lo indicó el debut contra Arabia, ¿no? Estábamos como parados en una ilusión desbordante, ya quizás nos creíamos campeones del mundo y recibimos un cachetazo y eso suele pasar con Neptuno, lo cual es algo a tener en cuenta también de cara al resto del Mundial, pero en principio creo que deberíamos pasar de ronda y por ende obtener un resultado positivo ante México que nos permita seguir en carrera contra Polonia y después clasificarnos. Ujú. Bien. Juan, aprovecho y te consulto, digo, ¿qué tan precisos son los datos que saca a través de estas cartas, como nos decís, de los astros? Digo, ¿se puede también deducir si tenemos cercanía al gol en el primer tiempo, en el segundo tiempo? No sé, digo, si es certero que vas hasta los minutos también, digo, ay, ¿cuál es la trascendencia que tiene todo esto? Sí, sí, sí. De hecho, contra el partido contra Arabia Saudita, yo Sí. en mis redes sociales publiqué los minutos de mayor probabilidad Ah, astrológica de mira. gol o de jugadas claves en el partido. Hice un listado de aproximadamente, creo que eran 9 minutos. Y vos fíjate que el penal se dio en uno de los minutos que indiqué. El gol que le anulan a Lautaro Martínez fue en otro de los minutos que yo mencioné. El gol que le anulan a Messi también estaba dentro de esos minutos indicados, incluso el gol de Arabia Saudita. 4 de los minutos que yo indiqué se dieron situaciones claves del partido, incluso 2 goles. Y recuerdo, por ejemplo, una situación de gol que De Paul tiene afuera del área, que patea y la tira arriba del Sí. travesaño, también fue en uno Sí. de los minutos indicados que yo había precisado. Así que esta herramienta astrológica la vengo poniendo en práctica desde hace varios meses, incluso en Boca River o en clásicos aquí de mi ciudad como es Rosario Central Newell's, con buen grado de precisión. Ahora de cara a este partido con México, lo voy a publicar, lo voy a estar publicando este mediodía en mis redes sociales, ahí en Twitter, sobre todo en Instagram, el blog de JC. Ahí publicaré el listado con los minutos de mayor probabilidad astrológica de gol y también cuáles son los momentos más favorables Ajá. para Messi en cada tiempo. Digo, Identifiqué 7 minutos por sí. tiempo, creo que 7 en el primero y 8 9 en el segundo, que son más favorables, es decir, un periodo de tiempo, no minutos puntuales, sino qué periodo del primer tiempo y qué periodo del segundo tiempo debería estar más activo Messi o poder sacar ventaja de ello, porque hay buenos indicadores con la carta del partido y del cielo en relación a su carta natal. Claro, a eso te quería consultar. Digo, ¿cuánto tiene que ver el cielo, a ver, eclipse y todo esto que por lo general termina afectando o no, me lo dirás vos, a ciertos jugadores en el Mundial? Digo, ¿existe esta posibilidad de que haya jugadores que, no sé, se vean perdidos, devastados, cansados dentro de la cancha porque interfiera algo que es más allá de lo que uno ve? Sí, 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 absolutamente. De hecho, publiqué un artículo ahí en mis redes, el caso de Benzema, Ajá. hubo un Sí. eclipse, el último eclipse solar del 25 de octubre, afectó un punto muy sensible de su carta natal. Los eclipses hay también como mucho de mito, es decir, a veces la gente se sugestiona, pero sí es importante cuando el eclipse toca un punto de nuestra carta natal, que no es algo que suceda habitualmente o en todos los años, sino que es algo que sucede con muy espaciadamente en el tiempo. Bueno, eso le pasó a Benzema, eso también le pasó a Lo Celso, hay una lunación que no tiene la misma potencia que un eclipse, hay una luna llena el 8 de diciembre que no pega muy bien con la carta de Messi, esto yo lo mencioné hace semanas, lo cual incluso en ese momento advertí de riesgos
a nivel, primero de mayor tensiones, de mucha carga a nivel anímico, y segundo, en lo concreto puede ser, se puede ver reflejado en frustraciones o lesiones, o en su cuerpo físico, tendría que ser más cuidadoso. Messi, sobre todo a partir del 8 de diciembre, por justamente producto de esta lunación. Una luna llena que no tiene el mismo impacto que un eclipse, pero cuando toca un punto de una carta natal hay que ser precavido en ese sentido. Bien. Digo, cómo se da, cómo se brinda la información de estas cartas natales? Digo, ¿qué información te brinda o cómo, de dónde la obtenés, Juan? Es muy importante a partir de la fecha, hora y localidad de nacimiento de una Ajá, persona o de sí, una institución, se levanta una carta natal con cálculos matemáticos, posiciones astronómicas de cómo estaban los planetas ubicados para el cielo terrestre, es decir, para esa ubicación puntual del mundo, del planeta, en ese día y en ese horario preciso. Por eso es tan importante la hora de nacimiento de una persona. Sin la hora de nacimiento, yo digo que se nos pierde el 70% del pronóstico astrológico, de ah, toda mira la vos. información, de toda la riqueza que da la carta natal. Por eso también es muy arriesgado a veces hacer un pronóstico porque me faltan datos, por ejemplo, la hora de nacimiento de Scaloni no la tenemos, o ni hablar de comparar con otras selecciones que no desconocemos incluso hasta la carta natal del país o de la fundación de la AFA, sería, es decir, de la Asociación de Fútbol de cada nación, como en el caso de Argentina, sí contamos con la carta natal de la AFA, es decir, cuándo fue fundada, allá por febrero de 1893 a las 12:25. Por ejemplo, este dato lo obtuvimos gracias al astrólogo y político también Sobrino Aranda, una figura muy influyente dentro del círculo de Juan Domingo Perón, Claro. que fue diputado nacional y que fue astrólogo. O fíjate la relevancia también de la astrología cuando es aplicada, ¿no?, con seriedad, que no es el horóscopo que se lee en los diarios o a veces en alguna publicación ahora de Instagram, ¿no? Es muchísimo más profundo Seguro. que eso. Juan, aprovecho la oportunidad y te consulto principalmente para llevar tranquilidad a toda la gente que está allí del otro lado. Digo, dentro de estas cartas, ¿se avisora con aquellos que tuviste acceso y accediste a tener las fechas de nacimiento, las horas y demás? Digo, ¿se detectan también lesiones? ¿Se avisora algo de eso o venimos bien? No, sí, se visora. Hay el planeta Ah, Marte que tiene que ver con, en buen sentido, con mucho deseo, impulso, acción, coraje, y creo que la Argentina va a empezar a mostrar eso a partir de los próximos partidos. También tiene que ver con ciertas desavenencias o conflictos o lesionados o expulsados. Esto aparece muy fuerte, yo lo mencioné en mi oh, video en YouTube y en mi artículo hace 3 semanas, previo a que se conozcan, por ejemplo, las lesiones que tuvieron que ser reemplazados varios jugadores. Y es una tendencia que se mantiene a lo largo del Mundial, es decir, que podría repetirse o podríamos tener que enfrentar algún tipo de complicación de expulsados o de lesiones. Ujú. A pesar de eso, creo como que Argentina va a seguir avanzando. Pero, como te decía, Neptuno aparece también fuerte para las instancias finales y eso es un indicador de bajar los decibeles, las ilusiones, apoyar bien los pies sobre la tierra, no creernos los campeones mundiales porque a veces Neptuno después no puede dar un cachetazo, ¿no? Sería muy importante hacer una comparativa también cómo están aspectadas las selecciones rivales, llegado el caso, ¿no?, de una Eso te iba a preguntar, Argentina. Juan, ¿cómo están las otras selecciones a las cuales has tenido acceso? Esto que decía de la carta natal, el día en el cual se puede considerar que nacieron y que empezaron a funcionar. ¿Cuáles son los otros, por lo menos en términos generales, que los ves que están fuertes y que pueden tener un buen mundial también? Con el grado, es importante decir esto, con el grado de precisión de Argentina no tengo ningún dato del resto de las selecciones. Solamente, Ujú. por ejemplo, mirá qué interesante esto, cuando cada selección jugó su primer partido en un mundial, muchas de ellas en 1930, otras en 1934, Sí, ese día, fecha y hora da información de cómo está esa selección aspectada para este año en este caso. Pero ajá. me faltan todas las otras herramientas que te mencioné. Entonces, solamente basándome en eso, siendo bastante sesgado la mirada, lo cual hay que tomarlo con pinzas, esto que voy a decir, esa carta tiene buenos indicadores en España, eh, en Inglaterra y también en Alemania tenía buenos indicadores. Veremos si Alemania puede Claro. remontar esa situación que ha empezado mal, ¿no? En principio, yo previo al Mundial dije España, Inglaterra, Alemania y Argentina
las 4 selecciones que deberían llegar lejos. Pero como te digo, me falta información con respecto, Bien. por ejemplo, no tengo la hora de fundación de la Asociación del Fútbol Alemana, o Claro. incluso la carta natal del país no es precisa, no se sabe la hora. Entonces es un pronóstico sesgado. Pero bueno, basado solamente en una herramienta astrológica, te puedo responder eso. No lo veo a Francia o a Brasil siendo campeones, por ejemplo, pero lo mismo, repito, solamente me estoy basando en esa herramienta astrológica, a diferencia de Argentina, que como te decía, tengo mucho más datos precisos para poder hacer un Bien. análisis un poco más, bastante más minucioso, diría. Bien, Juan, te agradecemos estos minutos, te agradecemos la esperanza. Ahora, me queda la sensación que paso a paso, tranquilos, sin creérnosla y jugando cada partido, cada final que se nos viene de acá en adelante hasta el 18 de diciembre. Así que bueno, Dios quiera, Juan, Dios quiera, más que Dios quiera, los astros quieran, que los astros quieran que esto sea así podemos volver a hablar en las próximas semanas. También es un placer tenerte, querido, y haberte conocido. Te vamos a seguir en redes y de paso decime cómo te encontramos en redes sociales. Bueno, ha sido un gusto, muchachos. Me pueden encontrar como el blog de JC, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, mi canal de YouTube. Ahí está todo el material, incluso otras notas y que he dado previamente. Allí está todo el contenido astrológico también. Así que ahí me pueden encontrar el blog de JC. Juan, te mando un abrazo enorme, querido. Gracias por estos minutos. Abrazo grande, chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba la palabra de Juan Cruz Sirius. Sí, sí. Juan Cruz Sirius, astrólogo deportivo. Las